Muy buenas tardes y bienvenidos a otro día de mecedora. Hoy vamos a seguir con los amiguetes del pequeño Nicolás. El ajedrez. El domingo hacía frío y llovía, pero no me molestaba, porque estaba invitado a merendar en casa de Alcestes, y Alcestes es un buen compañero, que es muy gordo y al que le encanta comer, y con Alcestes siempre se pasa bien, incluso cuando nos peleamos. Cuando llegué a casa de Alcestes, me abrió la puerta su mamá, porque Alcestes y su papá ya estaban a la mesa y me esperaban para merendar. Llegas con retraso, me dijo Alcestes. No hables con la boca llena, dijo su papá, y pásame la mantequilla. De merienda tomamos cada uno 2 tazas de chocolate, un pastel de crema, pan tostado con mantequilla y mermelada, salchichón, queso, y cuando acabamos, Alcestes preguntó a su mamá si podía tomar un poco de la fabada que quedaba del mediodía, porque quería que yo la probase, pero su mamá contestó que eso nos quitaría el apetito para la cena, y que además no quedaba fabada del mediodía. Yo de todas formas ya no tenía hambre. Y después nos levantamos para ir a jugar, pero la mamá de Alcestes nos dijo que tendríamos que portarnos bien y sobre todo que no desordenáramos el cuarto, porque se había pasado toda la mañana arreglándolo. ¡Oh! Vamos a jugar con el tren, con los cochecitos, a las canicas y con el balón de fútbol, dijo Alcestes. No, no, nada de eso, dijo la mamá de Alcestes. No quiero que tu habitación quede hecha un desbarajuste. Buscad juegos más tranquilos. ¡Ah! ¿Entonces a qué? Preguntó Alcestes. Tengo una idea, dijo el papá de Alcestes. Voy a enseñaros el juego más inteligente que existe. Id a vuestro cuarto, ahora voy yo. Entonces fuimos al cuarto de Alcestes, y es cierto que estaba terriblemente bien ordenado, y después llegó su papá con un juego de ajedrez bajo el brazo. ¿Al ajedrez? Dijo Alcestes. Si no sabemos jugar. Justamente, dijo el papá de Alcestes. Voy a enseñaros. Ya veréis, es formidable. Y es cierto que es muy interesante el ajedrez. El papá de Alcestes nos enseñó cómo se colocan las piezas en el tablero. A las damas, sí que soy terrible. Nos enseñó los peones, las torres, los alfiles, los caballos, el rey y la reina. Nos dijo cómo había que adelantarlos, y eso no es nada fácil, y también cómo había que hacer para comer las piezas del enemigo. Es como una batalla con 2 ejércitos, dijo el papá de Alcestes, y vosotros sois los generales. Y después el papá de Alcestes cogió un peón en cada mano, cerró los puños, me di a escoger, me tocaron las blancas y empezamos a jugar. El papá de Alcestes, que es fenómeno, se quedó con nosotros para darnos consejos y decirnos cuándo nos equivocábamos. La mamá de Alcestes vino y parecía contenta al vernos sentados alrededor del pupitre de Alcestes jugando. Y después el papá de Alcestes movió un alfil y dijo riéndose que yo había perdido. Bueno, dijo el papá de Alcestes, creo que ya lo habéis entendido. Entonces ahora Nicolás va a coger las negras y vais a jugar los dos solos. Y se marchó con la mamá de Alcestes, diciéndole que todo consistía en saber arreglárselas y que si realmente no quedaban ni un poco de fabada. Lo fastidioso con las piezas negras es que estaban un poco pegajosas por culpa de la mermelada que Alcestes siempre tiene en los dedos. Comienza la batalla, dijo Alcestes. Adelante, ¡bum! Y adelantó un peón. Entonces yo hice avanzar mi caballo y el caballo es el más difícil de mover porque va todo recto y después va de lado, pero también es el más estupendo porque puede saltar. Lanzarote no teme a sus enemigos, grité. Adelante, ran pataplan, ran plataplan, contestó Alcestes, haciendo el tambor y empujando a varios peones con el revés de la mano. No tienes derecho a hacer eso. Defiéndete como puedas, canalla, gritó Alcestes, que vino conmigo a ver una película llena de caballeros y de castillos en la televisión el jueves a casa de Clotario. Entonces, con las 2 manos, empujé también mis peones haciendo el cañón y la ametralladora. ¡Ratatatatata! Y cuando mis peones se encontraron con los de Alcestes, entonces de ellos se cayeron. Montones se cayeron. Un momento! Eso no vale. Haces la ametralladora y en aquel tiempo no la sabía. Es solo el cañón, boom, o las espadas, chas, chas. Si vas a hacer trampas no vale la pena jugar. Como el Cestes tenía razón, le dije que de acuerdo y continuamos jugando al ajedrez. Adelanté mi alfil, pero tuve problemas por culpa de todos los peones que estaban caídos en el tablero, y el Cestes con el dedo, como jugando a las canicas, ¡bang!
lanzó mi alfil contra mi caballo que se cayó. Entonces yo hice lo mismo con mi torre, que envié contra su reina. Eso no vale, dijo Alcestes. La torre avanza recta y tú la has tirado de lado, como un alfil. ¡Victoria! ¡Son nuestros! ¡Adelante, valientes caballeros! ¡Por el rey Arturo, Rataplan! Y con los dedos lancé montones de piezas. Era formidable. Espera, me dijo Alcestes, con los dedos es demasiado fácil. ¿Y si lo hiciéramos con canicas? Las canicas serían balas. ¡Bum, bum! Sí, pero no habría sitio en tu tablero. Bueno, es muy sencillo. Tú te pones en un lado del cuarto y yo me pondré en el otro extremo. Y además, vale esconder las piezas detrás de las patas de la cama, de la silla y del pupitre. Y después Alcestes fue a buscar las canicas a su armario, que estaba peor ordenado que su cuarto. Había montones de cosas que cayeron en la alfombra y yo me metí un peón negro en una mano y un peón blanco en la otra. Cerré los puños y le di a escoger al Alcestes, al que le tocaron las blancas. Y empezamos a lanzar canicas haciendo ¡boom! Cada vez, y como nuestras piezas estaban bien escondidas, era difícil darles. Oye, ¿y si cogiéramos los vagones de tu tren y los cochecitos para hacer tanques? Dije. Alcestes sacó el tren y los coches del armario, metimos los soldados dentro e hicimos avanzar los tanques. ¡Brum, brum! Pero nunca conseguiremos darles a los soldados con las canicas si están dentro de los tanques, dijo Alcestes. Podemos bombardearlos, dijo. Dije. Entonces hicimos los aviones con las manos llenas de canicas. Hacíamos brum, brum. Y después, cuando pasábamos encima de los tanques, soltábamos las canicas. ¡Bum! Pero las canicas no les hacían nada a los vagones y a los coches. Entonces Alcestes se fue a buscar su balón de fútbol y me dio otro balón rojo y azul que le habían comprado para ir a la playa. Y empezamos a tirar los balones contra los tanques y éramos formidable. Y después Alcestes chutó demasiado fuerte y el balón de fútbol fue a dar contra la puerta. Rebotó hacia el pupitre donde tiró el frasco de tinta y entró la mamá de Alcestes. Estaba terriblemente enfadada la mamá de Alcestes. Le dijo a Alcestes que esa noche a la cena se quedaría sin repetir el postre. Y me dijo que se hacía tarde y que más valdría que me volviera a casa de mi pobre madre. Y cuando me marché, aún gritaban en casa de Alcestes, a quien ahora regañaba su papá. Es una lástima que no hayamos podido continuar, porque el juego del ajedrez es fenómeno. En cuanto haga bueno, iremos a jugar a eso al solar. Porque claro, no es un juego para jugarlo dentro de una casa, el del ajedrez. Brum, brum, brum. Y con esta fábula fantabulosa, hasta otro día de mecedora.